que salvó Fidel, ese nos traicionó en el mismo Moncada. Siguió una orden y no la cumplió. Por eso Fidel está vivo. Lo que yo tengo entendido es que Fidel está vivo porque usted dio la orden que no lo tocara. No, yo no, eso es el presidente. Que bueno, sí. Y yo creo que estaba bien hecho en aquel momento. El 26 de julio de 1953, un grupo armado liderado por Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esta acción ha sido glorificada por décadas como el inicio de la Revolución Cubana, pero ¿tenemos todas las versiones de lo que ocurrió realmente esa madrugada? En este vídeo escucharás de su propia boca, por primera vez, los testimonios directos de los soldados del Ejército Constitucional que resistieron el ataque. Relatos olvidados, o mejor dicho, ocultados adrede, por el aparato propagandístico del régimen comunista que surgió después. Tergiversados por la verborrea incontrolable de Fidel Castro, decidido a magnificar lo que realmente fue el primer acto terrorista de su sangrienta carrera. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Para la realización de este vídeo me he basado en entrevistas publicadas en distintos medios y especialmente en el excelente libro del historiador y académico Antonio de la Cova, quien dedicó 31 años de investigación y condujo 115 entrevistas con sobrevivientes del hecho, tanto en el exilio como dentro de Cuba. Algunas de estas entrevistas fueron grabadas y escucharemos fragmentos aquí mismo. El 25 de julio de 1953, Cuba vivía en paz. Fulgencio Batista había tomado el poder mediante un golpe incruento el 10 de marzo de 1952 y bajo los estatutos constitucionales puestos en vigor se organizaban las elecciones presidenciales de 1954. En Santiago de Cuba, la población entera celebraba sus carnavales, la fiesta mayor del patrón de Santiago. Aunque los primeros 6 meses del año habían transcurrido con tranquilidad, sectores de la oposición, inconformes con la situación, conspiraban en secreto contra el gobierno. El general Batista tenía previsto visitar Santiago el 13 de julio para entregar una donación a la Asociación de Veteranos. Todo estaba preparado cuando una semana antes, en plena madrugada, el brigadier Rafael Salas Cañizares, jefe de la policía, llegó al Palacio Presidencial con un voluminoso expediente, pruebas concretas de que sectores auténticos, ortodoxos y comunistas planeaban un atentado para eliminar a Batista durante su visita a la ciudad. Los informes, procedentes de la Universidad de La Habana, advertían que el cuartel Moncada sería clave en el golpe. Ante estas evidencias, Batista canceló el viaje frustrando el atentado. Los jóvenes movilizados para esta acción quedaron decepcionados y molestos. Pero Fidel Castro no perdió el tiempo. Decidió seguir adelante con la segunda parte del plan, el asalto directo al cuartel Moncada. En aquellos momentos, Fidel Castro era considerado por el gobierno de Batista un agitador universitario sin prestigio ni predicamento. Su eterna aspiración de presidir la poderosa Federación Estudiantil Universitaria no pudo lograrlo. Ni siquiera pudo llegar a presidir la Escuela de Derecho. Su vinculación con las pandillas violentas cancelaron toda posibilidad de dirigir al estudiantado cubano. Escuchemos lo que nos cuenta al respecto su cuñado Rafael Díaz Balar. Rafael Díaz Balar es de la opinión que el ataque al cuartel Moncada no fue un ataque contra el gobierno de Batista, sino que fue un golpe dado por Fidel Castro al liderazgo de la oposición. A Fidel Castro nadie lo conocía, ni le daba entrada en los grupos políticos de la época. Ni con los auténticos ni con los ortodoxos tenía futuro. Ya esas jefaturas estaban ocupadas. Hasta Batista lo rechazó en una entrevista que sostuvieron en la finca de Cuquine. Castro necesitaba hacer algo impactante que lo lanzara a la primera línea de la política cubana, aunque fuese algo tan descabellado que incluso estuvo a punto de costarle la vida. También apunta que la idea le vino a Castro inspirada en el asalto del cuartel de San Luis en abril de 1933 que lanzó Antonio Guiteras a la fama. Sí, Guiteras, porque atacó el cuartelito de San Luis, que había 4 guardias rurales barriones,
es guitera, pues yo ataco uno más grande. Es decir, que Fidel no es más que un puchista. Siempre, tú sabes que el Partido Comunista lo denunció al ataque al Moncada. Es correcto, es correcto. O sea, Fidel es un típico puchista en busca de una promoción al liderazgo. Por eso mi tesis es que el ataque a Cuartel Moncada no es un ataque contra Batista ni contra el gobierno de Batista. El ataque a Cuartel Moncada es un golpe de estado de Fidel Castro al liderazgo de la oposición, que sobre todo se había más o menos parecía consolidarse o unirse en el Pacto Montreal, para él promoverse a un rango de líder. Exacto. Amanece el domingo 26 de julio en Santiago de Cuba y termina el último relevo de las postas en el cuartel Moncada, sede del regimiento de la Guardia Rural Antonio Maceo. En la fortaleza dormían únicamente los soldados solteros. Los casados lo hacían en sus hogares. Muchos de los efectivos estaban fuera. Algunos, los que no estaban de servicio, habían ido a los carnavales, otros a sus pueblos. Y los oficiales, pese a las advertencias, también estaban ausentes. En la fortaleza había menos personal que de costumbre. El 24 de julio, el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, ya había alertado al coronel del Río Chaviano, jefe del regimiento, sobre movimientos sospechosos en Santiago. Nosotros de ahora de adelanto que no copamos el problema de Moncada, no lo copamos completo, porque se confundió el término de Siboney con Caney. Y entonces el Caney, nosotros teníamos confidencia, creíamos que era el Caney. Y entonces nosotros minamos entero el Caney. Y resulta que el problema estaba en una casita en Siboney. Sí. Pero por nada, por un error de más bien de parecido, de Caney y Siboney, se salvaron antes de llegar a Moncada. Porque si no ellos no atacan. Nosotros estuvimos en Caney buscando todos los problemas y revisamos casa por casa. Vaya, servicio de inteligencia. Sí. Haciéndolo bien hecho, ¿no? Pero todo se buscó. Y que va, era en el Siboney, allá para la carretera de la plaza. A las 5:30 de la mañana, varios soldados ya regresaban al cuartel. Algunos venían de los carnavales, otros ya para tomar el desayuno. El cocinero Pedro Gilarte entró al cuartel por la posta 4, que era la que daba al hospital, y se dirigía a las cocinas, ubicadas en un túnel bajo el edificio principal. Encima estaba la comandancia general, debajo el cuerpo de guardia, donde descansaba en un catre el teniente Andrés Morales, oficial del día, o sea, era el que estaba al frente de la fortaleza. En el extremo del túnel que da al polígono, el soldado José Ferrá Mulet, de apenas 19 años, aguardaba impaciente el fin de su turno. Desde su posición podía vigilar 3 postas. La número 1, que daba hacia la casa del coronel, la 2 frente a la entrada principal y la 3 a su derecha. Esta del soldado Ferrá era una posta extra colocada con motivo de los carnavales. La patrulla externa, conocida como Guardia Cosaca, estaba compuesta en este último turno de esa madrugada por Alfonso Silva y Luis Triay, apodado este último Cara de Chivo, y su misión era recorrer a pie el perímetro exterior por fuera del muro que rodeaba el cuartel, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En las versiones castristas, esta Guardia Cosaca se ha magnificado y se ha representado como un grupo grande de soldados, a veces hasta montado en un jeep, cuando consistía realmente en una pareja con polainas y cascos blancos de la policía militar. Al acercarse a la posta 3, observaron la llegada de un automóvil negro lleno de hombres uniformados con el grado de sargento. Pero algo no cuadraba. Los cinturones y los zapatos no eran reglamentarios. Algunos incluso eran bicolores. Los falsos militares descendieron del auto y se acercaron a la posta gritando: «¡Abran paso al coronel!». Silva, desconfiado, rastrilló su metralleta Thompson, seguido por Triay. Aunque dudaban, al ver que los hombres encañonaban a los centinelas y abrían la cadena de entrada, Silva disparó una ráfaga por encima de sus cabezas. No quería matar a alguien que quizás fuese un militar real y acabar en un consejo de guerra.
El cabo Izquierdo, jefe de la posta, se dirigió a la garita para dar la alarma, pero fue alcanzado por un disparo de escopeta calibre 12 que le destrozó el abdomen. Aún así, el valiente cabo logró pulsar el botón de alarma antes de morir. Un timbre comenzó a sonar estridente. Desde un segundo automóvil descendían más asaltantes. Uno de ellos, muy alto y con voz de mando, gritaba órdenes de avanzar y penetrar en el cuartel, pero él permanecía fuera. Era Fidel Castro. Los del primer coche se lanzaron escaleras arriba buscando el armero. Un error fatal, ya que el armero estaba en la planta baja. Al parecer, sus instrucciones no aclaraban este punto fundamental y terminaron en la barbería. Mientras tanto, Silva y Triay desde la calle abrieron fuego con sus metralletas, repeliendo al segundo grupo que se dispersó entre las casas del reparto militar donde vivían numerosos soldados y sus familias. Los móviles estábamos no entrando, estábamos parados. Ya el primer carro pues ha controlado la guardia normal y la policía va a quitar la cadena y se va a entrar. Y entonces nosotros estamos en el segundo carro, como está ocurriendo lo del primer carro que está desarmando y además está quitando la cadena para poder entrar todo. Sí. Entonces ese hombre se acerca, es decir, ese militar que va a entrar antes de las 6 de la mañana. Sí. Va a entrar y él lleva pues un cartuchito en la mano. Es que Castro me dice, oye, detenga a ese que va ahí al lado. Sí. Ya se va acercando, detenga a que además está mirando como desconfiado. Sí. Instintivamente lleva la mano al arma sí. al revólver o la pistola, debe ser un revólver. Mi pistola yo la llevaba en la mano en el directo. Y entonces yo saco la cabeza y le digo, óigame, párese ahí. Y le digo, párese, porque sé, más o menos, sí, no conozco el lenguaje militar. Sí. Pero le digo, párese ahí. Y entonces instintivamente él hace eso, pero sigue con la mano sobre el arma, más o menos. Sí. Pero se queda parado al darle yo esa orden. Entonces en ese momento Castro acelera el carro. Acelera el carro y me caigo. Tengo la pistola en la mano derecha y con la izquierda yo paro la caída. Así que rápidamente me caigo, pero me aguanto y entonces miro para lo que tengo delante. Y lo que tengo delante es un hombre que está sacando un arma o que tiene un arma ya en la mano. Veo a este hombre una actitud agresiva que además si me dispara a mí va a disparar a los del carro que están prácticamente indefensos también. Sí. Porque casi todo lo que llevaba eran disparé 2 o 3 veces. Rápido, tengo que haberle dado porque a una distancia de menos, además yo estoy de sí. hacia arriba, le disparo desde la cintura hacia arriba, que no fue muy a corta distancia. En definitiva fue una desgracia, ¿no? Porque yo sí creo que murió. Desde su puesto, el soldado Ferrá vio toda la escena y disparó su fusil Springfield modelo 1903, calibre 30, contra el primer automóvil, un Plymouth negro modelo 1954. El conductor, Pedro Marrero, lo dejó encendido en medio de la entrada y corrió escaleras arriba. Fidel Castro, al ver frustrado el factor sorpresa y que sus hombres no entraban al cuartel, abandonó su vehículo y se alejó corriendo en dirección a la calle Garzón. El teniente Andrés Morales, al oír los disparos, salió del cuerpo de guardia. Al ver a los atacantes disfrazados de militares, confundido, intentó interpelarlos, pero recibió 2 tiros de calibre 22 en el abdomen. Aunque al principio creyó que eran heridas leves debido al pequeño calibre de estas armas, pero venían equipadas con balas explosivas de las denominadas Dum Dum, que le destrozaron el hígado y murió horas más tarde por hemorragia interna. Con Morales herido de muerte y la mayoría de los oficiales ausentes, incluido el coronel del Río Chaviano, el cuartel quedó momentáneamente sin mando. A pesar de ello, los soldados reaccionaron bien. Gracias a su entrenamiento, respondieron de forma individual pero efectiva, logrando frenar el avance de los asaltantes y evitando que penetraran en la fortaleza.
La unidad era una compañía de armas auxiliares, que antiguamente ya era una compañía, antiguamente se llamó el pelotón de ametralladoras, que era donde iba, donde tenían un personal seleccionado para pertenecer a esa unidad. Me recosté un rato y cuando siento el tiroteo, pues me pongo el pantalón nada más y salgo sin camisa y un tabaco. Y entonces me encuentro ya a este muchacho herido, al Irán. Yo veo que él está con un chorro de sangre. Le digo, ponte la mano ahí. Él está en el estado ese que cae un individuo de un shock. El individuo habla y tú lo hablas y eso, pero es un shock, porque ya él está impresionado por lo que es. Inclusive está jugando con su sangre, con su propia sangre. Debajo de la jefatura del regimiento, en el túnel que hay allí, ahí lo habían llevado, estaba recortado así. De ahí hay una 30 allí. Yo la cojo y me dicen que están alojados, ese tipo se han metido en la jefatura del batallón, que eso es como se llama, la jefatura del batallón, porque ahí es donde estaba la oficina del batallón. ¿Oye? Y entonces yo emplazo la máquina, la 30, que tiene un emplazamiento defectuoso, porque está montada para ponerla sobre un jeep, no es para tirar ahí. Yo no tengo tiempo, yo la pongo solo. Y solo me quedo allí disparando contra esa área de ahí. Son ametralladoras de emplazamiento fijo, que le llaman, de enfriamiento por aire no por agua. Son una máquina pesada en el sentido de que usan unos trípodes muy fuertes, muy pesados. Entonces lleva una lata con agua y unas mangueras. Exactamente, exacto. Así que una máquina de la Primera Guerra, la agarré, la puse allí y empecé a disparar contra. El soldado Armando Fidelio Oliva, de 21 años, dormía en la primera barraca, justo al lado del acceso por donde habían entrado los atacantes. Su cama estaba junto a un armero de puertas de cristal, donde se guardaban los fusiles. En esa barraca también se alojaba la banda de música del Estado Mayor del Ejército. Como la mayoría de los músicos estaban fuera, el lugar estaba casi vacío. Fidelio fue despertado bruscamente por el estruendo de los disparos, pero en un primer momento pensó que eran fuegos artificiales del carnaval. Fue un músico quien lo alertó. «Levántate, que están atacando el cuartel». Fidelio se lanzó al suelo y esta acción le salvó la vida. En ese instante, una ráfaga de tiros entró por la ventana que daba a la barbería, matando al músico Manuel Miras Mieres, que dormía en la cama contigua. Otro soldado, Eusebio Baró Melodio, ya había abierto el armero, pero fue alcanzado por los disparos mientras tomaba su fusil. Los cristales rotos le cayeron encima a Fidelio y el cuerpo herido cayó sentado frente a él, recostado contra la pared. Fidelio lo tomó por la camisa y lo acostó en el suelo para evitar que fuese alcanzado de nuevo, pero ya era tarde, Baró había muerto. Entonces Fidelio tomó el fusil que había intentado empuñar su compañero, fue a gatas hasta su armario, se vistió rápidamente, recogió el cerrojo y las balas y corrió hacia la parte trasera de la barraca, donde estaban los baños. En el patio vio a un soldado apellidado Pompa Castañeda del área de comunicaciones, quien le advirtió: «Ten cuidado que están disparando desde la barbería». Años después, este Pompa se uniría a los rebeldes, como también lo haría Braulio Coronó, otro de los soldados que aquella madrugada defendió el Moncada. Fidelio, mientras tanto, se dio cuenta de que también les disparaban desde el Palacio de Justicia, aún en construcción. Vio cómo asomaban el cañón de un fusil desde las ventanas superiores y disparaban contra el cuartel. Él contestó al fuego enemigo desde su posición. Fue entonces cuando vio a dos hombres saltando el muro bajo del cuartel. Palanqueó su fusil y apuntó, pero el sargento Eusebio Valdés lo detuvo. «No dispares, que es el gobernador». Y tenía razón. Se trataba del gobernador de Oriente, Waldo Pérez Armaguer, quien con una pistola Luger en la mano, acompañado por un sargento de pagaduría, llegaba para unirse a la defensa de la fortaleza. Un grupo de soldados, entre los que se encontraba el cabo Eugenio Alcolea Ramírez, trataron de recuperar la barbería, pero fueron rechazados, resultando heridos casi todos. Entonces bajé la escalera y me dirigí
a la posta 3. Nosotros Benítez, que era el electricista, un señor viejo mayor y grueso, de unos 6 pies más o menos, le dio un empujón a la puerta, la abrió y entonces entramos a la barbería. Y cuando entramos a la barbería entró Naranjo, entró ya a Luballón y a Baró, lo habían herido. Luballón tenía toda la pierna desbaratada. Entonces él gritaba para que lo sacaran. Entonces nosotros que estábamos tratando de entrar, no queríamos que supieran que estábamos ahí. Entonces amenacé a Luballón que se callara. Entonces él se calla y entonces Benito parte la puerta, entra para adentro. Bueno, ahí entró varios, porque entró Naranjo. Entonces fíjate por qué le pasa eso a Naranjo. Porque Naranjo, cuando nosotros abrimos la puerta esta de aquí, él es uno de los primeros que sale. Ahí le sueltan un escopetazo a un tipo que estaba tirado en el piso, que también tenía una ventana que salía a la calle Trinidad. A Trinidad, que ese se fue, porque Naranjo lo que tenía que haber hecho verse ocultado, pero el tipo como lo vio Jamón así, pues le tiró y lo cogió por la pierna y no sé por qué parte también, pero es por la temeridad, porque Naranjo se metió ciegamente a tirarle a ellos. Cuando hieren a Naranjo, ellos aguantan y se van. Entonces es cuando yo paso. No, pues Naranjo nosotros no pudimos hacer nada porque estábamos pendientes a los otros también. Lo sacaron, no sé si fueron Benito, sacaron a Luballón, sacaron a Naranjo y también después a Rubio Baró. Rubio, que era un señor de veterinaria. El propio cabo Alcolea fue herido en un pie. En la refriega esa que ellos están tirando, cuando le tiran a Naranjo, me hieren a mí en ese lado, y entonces, pero yo tenía unos zapatos que siempre uso, que son Croisen, pero son muy fuertes. Entonces tenía incrustado el perdigón ahí, en el zapato por ahí, así quiere decir que parece que rebotó y me cogió ahí. Por aquí los otros que rebotaron me hizo fisura en el peroné. Me afectó no sé si el peroné, ¿cómo se llama eso? Se me entumeció el pie y entonces, pero estamos en plan de combate y yo no puedo, tuve que seguir porque yo no me voy a anotar. Algunos de los asaltantes, al verse atrapados, saltaron por las ventanas, varios de ellos heridos. Algunos soldados, engañados por los uniformes falsos, los auxiliaron creyendo que eran sus compañeros. Se escaparon varios por la ventana, porque lo supe, no lo vi yo, pero lo supe por la posta que me lo dijo. Los que quedaron allí, los de las 3 que está ahí mismo pegados. Entonces, porque el edificio termina ahí en donde está la posta 3. El edificio de la punta del edificio termina ahí. Los guardias piensan que son soldados también. Y muchos de ellos lo socorren y le dicen, siga toda la calle derecha que allá abajo está emergencia. Y muchos de ellos se fueron por ahí porque todavía nosotros no lo habíamos identificado. Unos estarían heridos por Virué y por Naranjo, que fue el que disparó contra ellos. Finalmente, la barbería fue recuperada en un asalto con granadas liderado por el teniente Teodoro Rico Bogué. Una madrugada, sorpresivamente fue atacado el cuartel Moncada y arteramente tiraron con todo. Aquello era un infierno, pero yo tenía ya un poco de training de lo que era el ejército americano. Yo oí los tiroteos y arranqué. Cuando llegué a la esquina me rompieron fuego y por fortuna no quedé en el camino. Seguí a la carrera y entré dentro del campamento. Vi y aquello era un infierno. Un infierno. Los ayes de dolor, la gente tirada en el suelo, había 16 o 17 heridos graves y había 20 muertos. Pero mi pistola nada más, una pistola belga de repetición muy buena, pero no usé la pistola. Un oficial que era Juan de Dios Ruiz Herrera me dijo, capitán, toma esta granada, que es la única forma que tú puedes entrar. Tú sabes usar. No me rajé, le di el pecho a la situación, me hice fuerte. Soldados que no sabían qué hacer, estaban paralizados. Dale ánimo.
Ya yo cuando llegué al segundo piso, que usted dice, ya me seguían a mí como 8 o 9 soldados, que me decían, Teniente Rico, con usted hasta la muerte. Me decían, ellos gritaban, Teniente Rico, nosotros aquí, Teniente Rico, nosotros aquí, sígueme, sígueme, sígueme. Y el que quedaba en el camino, quedaba en el camino, y el que seguía, seguía. Oiga, tiraban ellos, esos muchachos, tiraban sin ton ni son, pero tiraban. Cogí, allí arrodillado, tiré 3 granadas, 4 granadas, no puedo decir cuántas. Y cesó el fuego, cesó el ataque de los de adentro hacia nosotros que estábamos afuera. Por la ventana se la tiré para adentro. Y cesó el fuego interior. No, allí no hubo palabra, ni hubo oportunidad de rendimiento. Era cuestión de vida o muerte. Cesó el fuego y entré. Entonces había 2 o 3 tirados en el suelo, quedaban de los nuestros heridos, estaban en los pasillos, recogerlos. Nos consolidamos, el perímetro del campamento quedó libre de asaltantes. Unos se fueron, otros corrieron, otros se fugaron, se hizo alto el fuego. Los ayes de los heridos, había 18 o 20. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero este tema no termina aquí. En la próxima entrega seguiremos abordando el asalto al Moncada desde la perspectiva de los militares del ejército de Batista. Hablaremos del ataque al Palacio de Justicia, los hospitales civil y militar y la retirada, o mejor dicho, huida de Fidel Castro, dejando a sus compañeros abandonados. Pero tendremos que esperar a septiembre porque en agosto haré un parón para poder preparar los vídeos de esta serie sobre el Moncada, que me cuestan mucho tiempo en estudiar y resumir las entrevistas que duran entre 1 y 2 horas cada una y darle un formato que se pueda ver en este tipo de vídeos. Y también, como no, para disfrutar de las vacaciones de verano. Ustedes saben que eso aquí en España es sagrado. Y les deseo a ustedes que descansen y se relajen también. Recuerda suscribirte y activar la campana de las notificaciones para no perderte la continuación de este vídeo. Y si este contenido te pareció valioso, déjame un like. Y si deseas apoyar este esfuerzo independiente, puedes hacerlo con la nueva opción de Supergracias, que ya está disponible en el canal. Deja tu comentario, comparte este vídeo y hasta luego y buenas vacaciones de verano.